pregunta es: ¿la rehabilitación de los convictos depende de la sociedad o del propio individuo? Quien defiende la posición afirmativa es el equipo 2 del Liceo Pablo Neruda. Su capitán es el profesor Pablo González, presentador inicial Arlet Fuentes, presentador de argumentos Yubitsa Vallebona y encargado de la conclusión Leonardo Gaete. Y la contraparte es el equipo UTA 1. Su capitán es Nicole Lafer, el presentador inicial Don Jim Núñez, presentador de argumentos Stephanie Salinas y encargado de conclusión Isabel Acerrad. Bien, entonces vamos a dar inicio al debate con la presentación de la introducción. El equipo que defiende la postura afirmativa tiene 4 minutos a partir de ahora. Buenos días, jurados, profesores, estimada contraparte e invitados. Ante la pregunta, ¿la rehabilitación de los convictos depende de la sociedad o del propio individuo? Nosotros estamos a favor de que la rehabilitación del convicto depende de la sociedad. Primero que todo, comenzaremos definiendo los conceptos de manera contextualizada para un mejor entendimiento del tema. ¿Qué entendemos por rehabilitación? Es un proceso a través del cual se presta ayuda a personas que necesitan reintegrarse desde una perspectiva psicosocial en una comunidad determinada, por medio de un trabajo profesional, que orienta a las personas de manera funcional e independiente en camino a mejorar su calidad de vida, y con esto a reestructurar y mantener su entorno social. Para dejar más claro, le definiré qué es reintegración social. Se refiere al proceso de reintegrarse social y psicológicamente en el entorno social. Sin embargo, en los campos de prevención del delito y justicia penal se refiere a las diversas formas de intervención para evitar que se vean involucrados en conductas delictivas o que tengan conflictos con la ley. Las intervenciones de integración social son, por lo tanto, los intentos de los diversos componentes del sistema judicial en asociación con organismos sociales, ONG, abre paréntesis, organización no gubernamental que realiza actividades de carácter social, cierre paréntesis, instituciones educativas, comunidades y familias de los delincuentes. Siguiendo con la definición de los conceptos, empezamos con convicto, reo que está condenado legalmente por un delito aprobado. Depender, estar una persona bajo el dominio o autoridad de otra, necesitando auxilio o protección de ésta. Sociedad, grupos de seres que viven de una manera organizada. La palabra proviene del latín societas, que significa asociación amistosa con los demás. Propio, de la persona que se habla, perteneciente a una persona. Individuo. Un individuo es una persona independiente respecto de los demás. Es un ser autónomo que se define por su capacidad racional y su fuerza de voluntad. Por último, un ejemplo de que aquello es exitoso lo vemos en la Constitución de la República de Ecuador, en el artículo 24, numeral 3, que dicta lo siguiente: las leyes establecerán la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones. Determinará también sanciones alternativas a las penas de privación de libertad con la naturaleza de cada caso, garantizando de esta manera, como norma suprema y fundamental, la consagración del derecho a la rehabilitación social, que tendrá como consecuencia inmediata la reinserción social y laboral del reo. A continuación, mi compañera dará argumentos de tipo filosófico y jurídico. Esta es nuestra introducción a esta temática. Muchas gracias. Bien, corresponde la presentación de la introducción del equipo que defiende la postura negativa. Tiene 4 minutos a partir de ahora. Señoras miembros del jurado, señor moderador, profesores de los establecimientos educacionales Liceo Pablo Neruda y Liceo Antonio Varas de la Barra B4, contraparte, equipos debatientes, público general, tengan ustedes un muy buen día. El día de hoy el tema girará en torno a la pregunta: ¿la rehabilitación de los convictos depende de la sociedad o del propio individuo? Antes de señalar nuestra tesis y definir la línea argumental que seguirá nuestro grupo, nos gustaría definir algunos conceptos
claves en esta investigación. Los conceptos que nosotros destacamos son rehabilitación, convicto, individuo, presidiario, sociedad, reincidencia y crónico. Vamos a definir rehabilitación como la reintegración legal del crédito, honra y capacidad para ejercicio de los cargos, derechos, dignidades, etc., de los cuales alguien fue privado. Convicto, del latín convictus, se dice del reo a quien legalmente se ha probado su delito aunque no haya sido confesado. Individuo, cada ser organizado, sea animal o vegetal, respecto de la especie a la que pertenece. Crónico, en este término tenemos varios significados. Dicho de una enfermedad larga, dicho de una dolencia habitual, dicho de un vicio y que viene de tiempo atrás. Presidiario, persona que cumple en presidio su condena. Para el concepto de sociedad, decidimos utilizar un concepto que fuese amplio y que explicase con mayor certeza lo que implica. Para ello utilizamos a Cuauhtémoc Anda, quien en su libro Introducción a las Ciencias Sociales define sociedad como coexistencia humana organizada y además el agregado organizado de individuos que siguen y comparten un mismo modo de vivir. Reincidencia, reiteración de una misma culpa o defecto y circunstancia agravante de la responsabilidad criminal que consiste en haber sido el reo condenado antes por un delito análogo al que se le imputa. Bien, en esta investigación y luego de haber delimitado las líneas de nuestros argumentos, vamos a intentar comprobar que los convictos poseen un síndrome de delincuencia crónica, es decir, que esta no tiene cura, que es larga, que es eterna y lo acompañará durante todos los días de su vida. Por tanto, no existirá forma de que el individuo con esta patología cese de realizar su acto antisocial, puesto que es necesario reconocerse padeciente de esta dolencia. Para comprobar esta tesis, hemos realizado diferentes estudios sobre violencia y delincuencia realizados por Paz Ciudadana y también por varias universidades chilenas, como lo es la Universidad Adolfo Ibáñez. Por último, y para finalizar esta fase introductoria, voy a dejar dos frases de Einstein. Una de ellas es que somos arquitectos de nuestro propio destino. Y otra, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Y esa es la voluntad. Muchas gracias. Bien, corresponde ahora la fase de presentación de argumentos. El equipo que defiende la posición afirmativa tiene 9 minutos. Buenos días a todos, estimados jurados, profesores, contraparte de invitados. Ante la pregunta, ¿la rehabilitación de los convictos depende de la sociedad o del propio individuo? En donde nuestra posición se enfoca en la sociedad, argumentamos que argumento de tipo filosófico. Los seres humanos, por naturaleza, vivimos en sociedad. Es en ella donde aprendemos lo sustancial que nos hace persona y nos forja identidad. Por lo tanto, sabemos que el centro fundamental de este mundo, toda la convivencia es en base a las familias, a las personas y entre personas. Al llegar a este mundo, establecemos el primer encuentro con la familia y a través de ella con la sociedad. ¿No vemos acaso que las prisiones, los convictos, también se relacionan en sociedad? Y así como vemos en las cárceles existen códigos, también las hay en un partido de fútbol o en un trabajo trivial. Somos seres de socialización y por ende tenemos conflictos y eso nos genera la necesidad de crear normas. Pero reflexionemos sobre este punto. Si un hombre no respeta una norma, como la jurídica, irá a la cárcel. Sin embargo, para reinsertarse en la sociedad, deberá someterse nuevamente a esta norma, le guste o no. El ex convicto no puede decir, abre comillas, no caeré más en la cárcel porque me memoricé el Código Civil, cierre de comillas. Es posible, solo es posible mediante respetar
Es imposible. Solo es posible mediante respetar las normas sociales, éticas, religiosas y jurídicas mediante su aplicación. Es decir, en su diario vivir, en sociedad, los países desarrollados así lo entienden y lo emplean. Entonces, ¿qué es la rehabilitación? Es habilitar o restituir a alguien a un estado o país. Pero ¿cómo lo hacemos? Si le pedimos que cambie por sí solo, podrá memorizar todos los códigos de buena convivencia, pero no sabrá cómo pensar el otro y al conocerlos no sensibilizará su actuar para empatizar con la otra persona. Y al no empatizar con ella, no la verá como persona con sentimientos. Entonces, ¿qué impedirá que no la asesine? Por lo general, los detectives en los secuestros siempre tratan de que los terroristas vean al rehén como una persona, con el objetivo de sensibilizar esa parte del secuestrador. Por lo tanto, si queremos rehabilitar a un ex convicto, debemos hacerlo despertando emociones de empatía y conocer que el otro tiene dolor y temor, igual que él. ¿Y qué mejor que insertarlo en programas para compartir con otros? Entendemos que el hombre nace solo, pero no puede vivir solo, y esto el Estado lo sabe. Por algo existen programas de reinserción laboral. Y nuestro argumento de tipo jurídico. Las normas jurídicas son las únicas que en un país, o al menos de los de la Corte Occidental, son de coercitivas y punitivas. Es decir, son obligatorias y si las violas tienes penas de cárcel. Sin embargo, el derecho penal establece, abre comillas, por su parte, la rehabilitación no supone una causa de extinción de la pena, ya que se aplica a aquel que ya ha cumplido la pena con el fin de cancelar sus antecedentes penales. Esta medida ha de ser decretada por el Ministerio de Justicia cuando ocurran ciertos requisitos fijados por la ley. Cierra de comillas. Con esto queremos señalar que la rehabilitación no borra la pena. El hombre sabe que cometió y que cumplir con la cárcel es cancelar o pagar ese delito. Ahora, ¿cómo se rehabilitará, o entenderá que el ex convicto que pagó si la sociedad lo juzga? Y es aquí donde el ex convicto depende totalmente de la sociedad. Por un lado, él necesita insertarse en ella para poder recuperar o aprender a ver con sensibilidad a los otros como personas, y en ella para poder recuperar o aprender a ver con sensibilidad a las otras personas. Y por otro lado, la sociedad debe captar esta necesidad del ex convicto y entender que la mejor manera de que este individuo se rehabilite es sociabilizando con ellos y no condenándolo. Solo así entenderá de mejor manera que el error que cometió y de lo errado que estaba al pensar que podía vivir como antisocial. ¿Es posible retomar una vida después de cumplir una sentencia de cárcel? ¿Puede un juzgado por un delito sexual grave o asesinato reinsertarse? La respuesta pocas veces resulta sencilla, y es que desde el tipo de crimen imputado, así como las condiciones materiales y las relaciones que desde el tipo de crimen imputado, así como las condiciones materiales y las relaciones familiares de quien fue privado de libertad, condicionan el éxito o no de este individuo como continúa su vida fuera de las rejas. Las instituciones penitenciarias cumplen una función clave, que no solo de reclusión, sino también de rehabilitación y reinserción en la sociedad. Pero, ¿cuál es el papel que como sociedad debemos jugar en este proceso? ¿Qué sucede si, al menos el cumplimiento de la pena del ex recluso no puede amoldarse nuevamente al sistema social, emplearse y tener vida plena? ¿Qué hacer para que el comportamiento delictivo no vuelva a ocurrir? El penitenciarista Pedro Rodón aclaró que el término de reinserción social está definido por el acto administrativo o legal en que la persona reconoce la falta cometida y debe subsanarla. Luego es en prisión donde debe enseñar a ese individuo cómo convivir socialmente, es decir, conforme a la norma. Hay una carencia de asistencia post-penitenciaria. El interno, cuando sale de un recinto penitenciario, está en un estado de minusvalía. Queda al aire.
El Estado, entendido en su totalidad de población. El gobierno y territorio debe garantizar un sistema que permita que el ex recluso continúe con su vida. Todos somos corresponsables, refirió Rodón a El Toque. Y si es que la comunidad usualmente estigmatiza a quien haya estado recluido en la cárcel, muchos son los discriminados a la hora de aplicar a un empleo. Usted también es parte de que el ex interno no vuelva a reincidir. Si esta persona está sin trabajo y con condiciones adversas, a esto solo favorecerá a que reincida al delito. Es mayor reto ahora alfabetizar en materia postpenitenciaria a las comunidades, indicó el experto en penitenciaría. Existe un rechazo por parte de la sociedad ante quienes salen a libertad. Estos individuos no tienen dónde trabajar, son discriminados. Yo no justifico a la gente que está presa, pero si uno corre un poquito el velo se da cuenta que las historias detrás de estas personas son terribles. Usualmente incluye un niño que crece sin ninguna necesidad básica cubierta o sin afecto. Cuando una persona va a la cárcel es que falló a la familia, la iglesia, la sociedad, la escuela, sino que esta persona no llega a la cárcel. Claro, obviando a aquellos criminales patológicos, concluyó Sandra Hernández, presidenta de la Fundación Freedom. Según los datos de la ONG, que es una organización no gubernamental venezolana, un observatorio venezolano de prisiones, la población carcelaria en el país es de 51.256 personas, de los privados de libertad el 99% es de estrato social bajo. ¿Ustedes le darían una segunda oportunidad? Muchas gracias. Bien, corresponde ahora la presentación de los argumentos a la contraparte. Tiene 9 minutos a partir de ahora. Bien. Para respaldar la tesis bien correctamente planteada por mi compañero anteriormente, ante la pregunta planteamos: los convictos poseen un síndrome de delincuencia crónica y que por ello su rehabilitación no depende de la sociedad, sino que depende de ellos mismos. ¿Por qué? El primer argumento: el comportamiento delictivo es crónico. ¿Qué nos demuestra esto? Un estudio realizado que terminó en el 2013, o sea, en este estudio, para que se comprenda mejor, este fue un estudio que inició en 2007, tomando una muestra poblacional de convictos. ¿Ya? Ese estudio tomó de 2007 al 2010 la misma muestra y obtuvo los resultados. Y de 2010 al 2013 se obtuvieron otros resultados y se compararon de la misma muestra. ¿Ya? Este estudio se llama Reincidencia y Especialización, que fue dado a conocer por el 8º Congreso Nacional de Investigación sobre Violencia y Delincuencia, que fue organizado por Paz Ciudadana y 9 universidades chilenas. En este estudio se demostró que el 65% de los presos reinciden. ¿Ya? Reinciden efectivamente por el mismo motivo por el que entraron a la prisión. ¿Ya? Fábrega, que fue el autor del estudio y profesor de la escuela de gobierno que lideró el estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez, señaló, con esta cita, abro comillas, un 65% tiene un comportamiento delictivo crónico y persiste. La cifra es mayor de la que se pensaba. ¿Por qué? Porque al comparar estos estudios, las cifras aumentaron. ¿Ya? Vamos a ver que al comparar los niveles de reincidencia de un año a otro, fueron elevados en algunos casos, casi el 50% de la muestra se elevó su porcentaje. Pasando al segundo argumento, la cárcel no corrige. ¿Ya? En el mismo estudio realizado por Fábrega se obtuvieron los siguientes resultados. En la primera medición, los convictos que reincidieron luego de haber egresado de la prisión por hurto, por un cargo de delito por hurto o por hurto por intimidación, el 71% fue los que reincidieron de la primera tasa, de 2007 al 2010. Y en la segunda medición este valor aumentó en el 90%,
lo que nos comprueba que el comportamiento delictual es crónico, o sea, se repite, y volvieron por el mismo delito, ¿ya? O parecido, si es que no fue más grave. En los robos que fueron, en los delitos que fueron por robo simple, sube del 41% al 46%. Bueno, no es tan variable, pero igual subió entre una muestra y otra. Y los delitos contra la propiedad, ya sea hurto en un espacio privado, de ese tipo de delitos, aumentaron del 26% de incidencia al 44% de incidencia. Casi el 100% de la muestra. Bueno, en el estudio especifican que los que fueron condenados por droga, 10 de los que egresaron de la cárcel, 9 regresan por el mismo delito, lo que nos sigue comprobando que es crónico y repetitivo el comportamiento que tienen estos convictos. ¿Ya? También se muestra que es poco efectivo corregir la conducta delictual en una cárcel, ya que de todas las muestras, de todos los delitos que se compararon, el 80%, se estableció que el 80% reinciden en el mismo delito, si es que no es peor. Entonces, el comportamiento que nos da a entender este estudio es que el individuo delincuente tiene un comportamiento repetitivo, ¿ya? Y es crónico. Y no es un estudio que fue un estudio largo, que se realizó a lo largo de 6 años aproximadamente. Entonces, no es menor, que fue hecho aquí en Chile. Lo que nos lleva al tercer argumento, que es de carácter psicológico, ¿ya? En una revista, en un artículo, perdón, de criminología criminal, de psicología criminal, perdón, la autora Hilda Marchioni considera que el delincuente es un paciente, o sea, es un individuo diagnosticado, que debe ser diagnosticado, porque tiene una patología, y una patología que es crónica. Los delincuentes tienen una personalidad que no va de acuerdo a la sociedad, ¿ya? Por eso, porque nosotros en una sociedad tenemos normas, y esas normas tienen que cumplirse. Si uno viene y transgrede una de esas normas, lo que la sociedad y ese mismo entorno cultural va a hacer es castigar. ¿Cómo castiga? A través de las cárceles, ¿ya? Los penalizan. Pues existen distintos tipos de penalizaciones, las multas, pero en este caso estamos hablando de las cárceles, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? En este caso hay que diagnosticar a este paciente y para poder establecer el mejor tratamiento efectivo. Y en el argumento 2 se comprobó que la cárcel lo corrige, porque pese a que cumple su condena en una cárcel un tiempo de presidio, de privación de libertad, al salir de él mismo, reincide. ¿Por qué reincide? La psicología nos da el favor porque en lo que es conducta social y emocional es lo único que se puede cambiar. Si el individuo mismo accede a un tratamiento psicológico, si el mismo individuo acepta que tiene un problema, que es el primer paso para hacer realmente un cambio en su vida, si uno acepta realmente que tiene un problema y que es delincuente porque tiene otras razones de por medio, es el primer paso para buscar ayuda. En el mismo estudio de Fábrega se estableció que si uno mira la procedencia de los delincuentes que ingresaron a la cárcel, o sea, si uno mira el núcleo familiar y el entorno social en el que se desenvuelven, claramente hay un problema en lo que es ese núcleo y ese sector de la población. Hay un problema que no se ha solucionado. Porque, ¿cómo nosotros explicamos que la mayoría de los delincuentes de hurto sean, por ejemplo, en la región de Santiago, en Recoleta? ¿Qué está pasando? La sociedad en ese entorno tiene un problema que los entes políticos, todas las fundaciones que han existido no han sabido cómo corregir. De hecho, en el mismo estudio se habla de la zona de Santiago y de las regiones, y muchas veces si uno ve o habla con una persona y obtiene un testimonio realmente, uno podría ponerse en el lugar de él.
si no es uno mismo el que se da cuenta de su falencia, de lo que está haciendo mal, nadie lo va a poder cambiar, pese a que uno quiera ayudar al otro. Si esa persona no reconoce que tiene un problema, no va a funcionar. Puede meterlo en cualquier terapia, pero no va a funcionar. Viene de uno. Y la psicología nos da el favor en eso. Entonces, debo dejar unas preguntas. ¿Por qué reinciden? Si existen organismos de rehabilitación, la cárcel penaliza, pero no corrige. ¿Por qué? Muchas gracias. Bien, ha terminado la presentación de argumentos por ambas partes. Hay 4 minutos para readecuar sus estrategias. Las emociones se desarrollan desde el propio individuo en un proceso que surge a raíz de la awareness, que en español es el darse cuenta. Y ahí te metes con la voluntad, ¿ya? Por si acaso, ¿quién dice eso? Fritz Perls. Fritz, sí. El psicólogo, la persona psicoanalista, pero el tema no apunta aquí, sino que a la rehabilitación. Por supuesto que hay residencias, pero ¿qué sucede? Porque la sociedad no se involucra. Si la sociedad se involucra, no nos referimos solo a la rehabilitación mental, sino que también ciudadano. No hablaremos de reincidencia, sino de una rehabilitación exitosa. La psicología considera un paciente, un verdad. Y es por ello como Corresponde ahora a la presentación de los contraargumentos. La parte que defiende la posición afirmativa es la que inicia, tiene 5 minutos a partir de ahora. Buenos días, queridos jurados, profesores, contraparte e invitados. La respuesta a la temática, la rehabilitación a los convictos, depende de la sociedad o del propio individuo, son las siguientes. ¿Por qué se dice que el convicto no puede cambiar? ¿No nos plantea la democracia y sus políticas públicas de participación y de integración a que todos podemos cambiar? Aquí se mencionó sobre la reincidencia, pero el tema no apunta a aquello, sino que a la rehabilitación. Por supuesto que hay reincidencia, pero aquella sucede porque la sociedad no se preocupa en ayudarlo. Si se preocupara, sería todo diferente. Si la sociedad se involucrara, y no nos referimos solo a los organismos de un Estado, sino que también al ciudadano, no hablaríamos de reincidencia, sino que de una rehabilitación exitosa. La psicología considera al delincuente un paciente, es verdad, y es por ello, como paciente, el que más necesita atención para su rehabilitación, es decir, necesita atención de la sociedad. La cárcel no rehabilita, solo condena, pero aquí no hablamos de la cárcel, sino que de las personas que rodean al individuo, sea dentro o fuera de la cárcel. Acá se dice que el individuo puede rehabilitarse por él mismo. Entonces, ¿por qué las tasas de reincidencia que se nombraron son tan altas? Estas son nuestras respuestas a los argumentos de nuestra querida contraparte. Muchas gracias. Bien, corresponde a la fase de réplica del equipo que defiende la postura negativa. Tiene 5 minutos a partir de ahora. Se ha dividido la contraargumentación en 2 partes. Una primera parte será por mi compañera Estefanía y luego continúa la parte mía. Bueno, para iniciar esta respuesta, debo darle las gracias a nuestra contraparte, ya que mencionaron el desarrollo de las emociones y de empatía. Son conceptos que nacen del propio individuo y que se desarrollan del mismo, ya que el padre de la psicología gestáltica, Perls, especifica que este proceso se llama awareness, lo que en español sería darse cuenta. Por ello, la voluntad es la primera opción para poder darse cuenta de lo que uno tiene, de lo que uno ha hecho mal, de que tiene un problema y poder rehabilitarse. Bien. Con respecto a la contraargumentación presentada por nuestra querida contraparte, vamos a resaltar algunos detalles. Primero, se habló de
del fallo de la familia cuando una persona, un individuo cae a la cárcel. Bien, para esto voy a referirme a una cita de Taylor en su concepto de cultura, que la define como un todo complejo que incluye conocimiento, creencia, arte, moral y derecho, costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Ya, ¿qué pasa cuando la familia completa son familias entrometidas en el mundo delictual? ¿Qué pasa ahí? Bien, no es un fallo de la familia, tampoco es un fallo de la sociedad. Bien, es la cultura que acompaña al hombre. Recordemos que el capital cultural de origen de una persona es el 60% la familia, 60%, y 40% la escuela, el medio, el barrio y otros agentes externos. Ese 60% viene predeterminado cuando el niño se desarrolla en la familia, en el acto de socialización primaria, que es la familia. Bien. Se habló también de reinsertar, ¿cierto?, a las personas que cometen delitos. ¿Qué pasa en el caso de la violación? Es fácil y resulta fácil decir que reinsertemos a un violador. ¿Qué pasa cuando eso está dentro de la familia? Cuando eres tú la víctima. ¿Se le puede obligar a una víctima de abuso o de familiares que han muerto en manos de ladrones a reinsertar a un individuo antisocial que por no buscar ayuda, por no reconocerse, cause daño a otras personas? Muchas gracias. Bien, corresponde a la fase de presentación de conclusiones. El equipo que defiende la posición afirmativa tiene 4 minutos a partir de ahora. Muy buenos días, estimado jurado, profesores, contraparte y público en general. Mi nombre es Leonardo Gaete y le daré a conocer la conclusión de nuestra postura. Decir que el hombre, para cambiar, depende de sí mismo, solo refleja el orgullo y que no ha cambiado en nada su actitud. Todo hombre que quiera rehabilitarse debe partir de que debe aceptar su culpa, poner su corazón contrito y decir: sí, necesito ayuda. Y esa reflexión ya invita a otro a socorrerlo, es decir, invita a la sociedad. El cambio no solo debe reflexionarse y decirse, sino que también practicarlo. Pero el individuo, ¿cómo demostrará su aplicación solo? ¿Cómo demostrará que saben compartir si están solos? ¿Cómo practicarán la inserción social, solos? El hombre es por esencia un animal social y necesita vivir en comunidad. No hacerlo, su vida no tendría sentido. El hombre necesita no solo comunicarse, sino que también demostrar que va a cambiar. Por último, ha quedado en claro que la rehabilitación es esencial para el desarrollo social del hombre. Pero también queda claro que sin sociedad no podrá desarrollarse al menos una isla de inclusión social. Le damos las gracias a nuestra querida contraparte por nombrar a Taylor, porque habla de la importancia de la sociedad. Muchas gracias. Bien, corresponde ahora la presentación de su conclusión al equipo que defiende la postura negativa. Tiene 4 minutos a partir de ahora. De acuerdo a los argumentos presentados por mi equipo y reafirmando que la rehabilitación de los individuos, de los convictos, depende única y exclusivamente de los individuos. De acuerdo a argumentos sólidos que entrega la psicología y los estudios de reincidencia expuestos en el debate. Quiero concluir diciendo que el querer es poder y todos merecemos una segunda oportunidad.
Queda entonces demostrada nuestra postura y nuestra tesis. Muchas gracias. Bien, ha terminado el segundo debate del día de hoy. Le damos un aplauso a ambos equipos. Vamos a dejar 5 minutos para que el jurado delibere. Luego hará la retroalimentación y iniciaremos el tercer debate. Voy a dejar la palabra a la profesora Rosa Gamarra. Buenos días nuevamente. Queremos hacerles ver algunos elementos que hemos encontrado, naturalmente algunos positivos y algunos negativos. Para los muchachos del Liceo Pablo Neruda, que estuvieron en la postura afirmativa, queremos comentarles que encontramos que en términos generales se argumentaron bastante bien. Se trabajan muy pocas veces, muy pocas ocasiones, en sus expresiones. Casi todo, por desgracia, fue leído, y eso sería importante recalcarlo, para que tomaran más conciencia de la importancia de adquirir el conocimiento que ustedes han trabajado. Se nota que lo han trabajado. Organicen bien sus ideas y organizan muy bien sus argumentos. Por lo mismo notamos que han trabajado en la temática presente. Tienen buena capacidad de organización, eso lo vimos cuando tuvieron que realizar la contraparte. Hicieron unas acotaciones cortas y suficientemente precisas, lo cual es muy bueno. En el caso de los estudiantes de la universidad, encontramos naturalmente estudiantes un poquito más grandes en edad también y en experiencia, buena dicción, bastante buena la argumentación, una base de datos, ¿no? Aquí obviamente se nota la experiencia porque argumentan con mayor firmeza sobre los datos. También el uso del tono y el volumen que aporta naturalmente al estado del debate propio. Y el hecho de que trabajan no leyendo sus argumentos también es algo bastante favorable, y obviamente acá notamos eso, la experiencia un poco del trabajo ya en las disertaciones en la universidad. La profesora Meneses también quiere hacerles algunos alcances. Buenos días, felicitar a los dos equipos por esta actividad que es muy importante para desarrollar habilidades tanto comunicativas como cognitivas. Pero me tomé la palabra para felicitar, aquí hay dos integrantes, creo, a ella no la conozco muy bien, pero hay dos integrantes que participaron el año pasado en debate y que yo también estuve como, digamos, jueza, ¿se dice jueza? Jurado, no sé. Pero he visto el cambio, oye, pero es impresionante cómo han evolucionado. Entonces eso es importante para los otros también que participen, continúen participando, porque se ve un cambio bastante, tanto en la manera de expresarse aquí adelante, en las habilidades comunicativas, en su dicción, en su preparación. El año pasado estaba más nervioso, incluso tiritaba uno, yo me acuerdo de ti. Entonces es importante, como somos profesoras nos acordamos de todos, a pesar que somos varios, pero nos acordamos de cada uno de ustedes.